Dios les bendiga. Muy buenos días. Esta es una mañana extraordinaria que Dios ha preparado para hacer grandes cosas entre nosotros. Digo extraordinaria porque nuestro Dios hace cosas más allá de las cosas ordinarias con las que regularmente nos acostumbramos a vivir. Bienvenidos a Pacto de Gracia. Este espacio Dios lo ha preparado para poder enseñarnos sobre ese sacerdocio que nos otorgó en Cristo Jesús, y el salir ahora con esta modalidad en línea. Definitivamente que ha sido una nueva experiencia, pero también la oportunidad para llegar a lugares que nunca nos imaginamos, con personas a las que Dios está llamando a un propósito muy especial. Hoy quiero compartir este tema que el Señor me regalaba respecto a la justicia, no a la justicia en términos de sencillamente hacer lo correcto, sino a creer lo correcto como Dios lo ha enseñado a través de su palabra. Mucha gente tiene una idea de que la justicia es actuar de manera correcta, y no está mal, pero cuando se trata del corazón del hombre que no puede actuar bien por sus propios medios, porque la justicia del hombre delante de Dios viene a ser como un trapo sucio, dice la escritura en el libro de Isaías. Aún las obras justas del hombre, cuando no han sido purificadas por la sangre de Cristo, el único que no tuvo mancha ni contaminación en su sangre, aquel que no conoció pecado, dice la Biblia, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos constituidos la justicia de Dios. Eso es lo impactante y lo que queremos tratar esta mañana, y sé que Dios va a traer cosas extraordinarias para cambiar la condición, la crisis, la enfermedad, la derrota, a través de esta palabra que el Señor nos va a regalar. Precisamente hoy también va a ser una mañana para compartir la Santa Cena, compartir el pan y el vino, los efectos de la muerte y la resurrección de Cristo en su sangre y en su cuerpo. Va a ser un momento que va a marcar un antes y un después en las circunstancias que podrías estar viviendo. Déjame decirte que la Escritura nos enseña que todo el que come del pan, que representa la carne de Cristo, y bebe del vino que representa su sangre, dice la Escritura que Jesús viene a morar en nosotros. Y dice en este pasaje de Juan 6:56 que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es un acto de fe, definitivamente, el considerar que no es un acto religioso o un acto de rutina, sino hay un poder trascendente para que cuando Dios declara que viene a permanecer en nosotros o nosotros permanecemos en Él no hay enfermedad, en Él no hay derrota, en Él no hay divorcio, en Él no hay descomposición social ni familiar, en Él habita la plenitud de Dios mismo, y Dios es amor. Por eso es que se va a revelar hoy de una manera extraordinaria. Nosotros hemos considerado la escritura como la palabra de Dios, y esa escritura nos enseña en Hebreos capítulo 10, que es donde vamos a arrancar hoy en el versículo número 19, una porción que ya la hemos estudiado en otros temas, pero hoy tiene una relevancia porque vamos a hablar precisamente de su justicia como una revelación. La condición de justos que Dios nos ha otorgado debe ser revelada. Si no es revelada y se queda solo en el contexto del conocimiento, vivimos vidas que, aunque se hacen llamar cristianas, son o van a ser vidas frustradas. Vidas que encuentran un tope, como un muro que no se puede traspasar, que no se puede saltar, y que se convierte en una barrera a lo largo de la experiencia humana. Dios quiere una experiencia celestial, sobrenatural. Pero este pasaje dice, y lo vamos a colocar en pantalla: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, dice, en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Dime, ¿cómo puedes entrar al lugar santísimo del cielo
para entender este pasaje tenemos que recordar que en la escritura del antiguo pacto, el Señor le ordenó a Moisés construir un tabernáculo, un lugar de habitación desde donde él habría de hablar y manifestarse a su pueblo. Y ese lugar tenía tres eh, habitaciones diferentes. Estaba el atrio, que era el lugar donde todos podían ver lo que pasaba. El pueblo mismo estaba frente al atrio y los sacerdotes ofrecían en esa parte asistida por la luz natural del sol. El segundo compartimiento era el lugar santo y a ese lugar podía entrar solo eh, los sacerdotes, solamente ellos podían entrar. Ahí ya no había luz natural, sino estaba la luz de un candelero con 7 brazos, eh, precisamente alimentado por el aceite que Dios había puesto, que ordenó que los sacerdotes le colocaran a ese candelabro. El lugar santo era un lugar más reservado, pero el lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto con el maná que ellos habían recolectado, que había caído de los cielos. Estaba la vara que Aarón había tenido en sus manos y que reflejaba poder. Pero lo más impactante de esto es que estaban las tablas de la ley. Y esos 3 elementos estaban cubiertos por una especie, si le puedo llamar, de tapadera en el arca del pacto. Y era el propiciatorio, era el lugar a donde el sacerdote entraba una vez al año y ofrecía la sangre de un cordero sobre el que se habían depositado los pecados. El sacerdote sacrificó ese cordero estando en el atrio y antes de sacrificarlo ponían las manos sobre él para declarar las culpas de aquel que había traído el cordero para ofrecerlo. El sacerdote lo sacrificaba, tomaba la sangre y entraba al lugar santísimo una vez al año. Cuando ese sacrificio era recibido por Dios ahí en el lugar santísimo, se absolvían, se declaraban como perdonados los pecados. Y eso permitía constantemente que el pueblo se pudiera acercar. Luego viene Jesús y no viene como un animal que fue sacrificado, sino viene como un hombre. Precisamente cuando Juan el Bautista lo ve, él declara, he ahí, y lo vio a distancia y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con ese contexto ya podemos entender este pasaje. Entonces, al entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que tener una condición aceptable para no caer precisamente fulminado en un lugar donde la santidad era absoluta, porque habitaba ahí la presencia misma de Dios. Si el sacerdote entraba de una manera inaceptable, él podía caer muerto y eso era lo que provocaba una sensación de incertidumbre. Él tenía que estar seguro del sacrificio que iba a hacer. Pero ahora en el nuevo pacto, eso explica, porque este versículo dice que podemos entrar con valentía. Hay otra versión que dice confiadamente en el lugar santísimo. Del cielo, ni siquiera es acá terrenalmente, del cielo dice, por causa de la sangre de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo entramos nosotros a ese lugar santísimo estando en esta condición terrenal y humana, si no fuera? Porque la palabra de Dios declara que cuando nos acercamos al trono de su gracia, no es una condición que sea en lo visible. Esto tiene que ser por la fe y es en extremo poderoso para poder traer los beneficios de acercarse a ese lugar. Ahora, si lo que estás viviendo es una religión y una experiencia en términos naturales, simplemente por conocimiento, por convicción humana, no consideras que cuando vienes delante de Dios estás entrando hasta el lugar santísimo de su presencia. Después dice, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Estaba leyendo otra versión que dice a través de su carne, a través de su cuerpo, porque ese lugar tenía una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesús muere, esa cortina es rasgada literalmente y se parte
la división o lo que impedía entrar al lugar santísimo. Ahora, tengo que decirte que Dios mismo está declarando que podemos entrar con confianza. ¿Por qué razón? Porque somos perfectos, porque no pecamos o por cuál causa. No, no es por esas causas. Es porque Jesús rasgó su carne al ser lastimado, golpeado, maltratado, crucificado, literalmente traspasado su costado, y eso nos abrió por su misericordia un camino que da vida. Este es el punto. Dios quiere decirte que va a traer vida a tus circunstancias, vida a tu matrimonio. Si te atreves a creer esto, este no va a ser un mensaje más que estás recibiendo. Esta mañana Dios puede hacer cosas extraordinarias según la necesidad en la que estés. Ese cuerpo de Jesús molido nos garantiza que por esas llagas hemos sido nosotros curados. Así que no te quedes ahorita en la puerta, sino vas a entrar y vas a empezar por creer esta palabra. Yo tengo que anunciarte ahora que por su muerte, dice el versículo 20, Jesús abrió un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y el versículo 21 dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna sobre la casa de Dios, ese sacerdote es Cristo. Y ya que tenemos ese sumo sacerdote que gobierna, Él manda, Él determina. Jesús no está como un visitante, Él gobierna sobre la casa de Dios a la cual se nos permite entrar. Y el siguiente versículo dice, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, en plena confianza en Él. La confianza no está puesta en nosotros. La confianza está puesta en Él. Primero, porque su sacrificio fue perfecto. Y eso pagó nuestras culpas, nuestras limitaciones. Y segundo, porque cuando entramos vamos a ser asistidos y a recibir lo que Dios quiere que recibamos. El último versículo que tengo acá en esta porción es el versículo 23 de Hebreos 10. Y dice, mantengamos firmes, sin titubear, la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Extraordinario. Entonces, ya con ese contexto, si no titubeamos y mantenemos firme la esperanza, esa convicción, ¿qué es lo que esperamos? Y que la afirmamos porque está escrita en la palabra de Dios. Si mantenemos firme esa postura, podemos confiar en que Dios va a cumplir su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de hacer misericordia, la promesa de traer sanidad, la promesa de que nos va a ser restituido aquello que el enemigo nos vino a quitar. Jesús dice en San Juan 10 que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero yo vine, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Mira qué glorioso. Eres hoy un llamado a creerle a Dios por cosas extraordinarias. Dios va a restaurar áreas en las que tú has estado cargado y tu corazón ha tenido aflicción, precisamente pensando qué va a pasar con tu futuro, con tu hogar, con tus hijos, con tu salud, con tus finanzas, o en el mejor de los casos, qué va a pasar con tu alma, porque todo lo demás va a ser temporal. Ahora déjame decirte algo extraordinario. El lugar en el que nosotros nos encontramos está determinado por nuestra conciencia. Pero en lugar de venir con una conciencia de pecado, podemos estar conscientes por la fe del perdón y la justificación que nos fue otorgada. Esto va más allá de querer presentarte por tus propias fuerzas o con tus propios recursos o tus medios o tu capacidad para no fallar. Estás poniendo tu confianza en el sacrificio que Jesús hizo y en lugar de estar consciente, porque una conciencia de pecado te aparta, una conciencia de pecado te limita, una conciencia de pecado es la realidad de lo natural. Y porque la Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que el tema de esta mañana se llama su justicia es una revelación. La justicia de Dios tiene que ser revelada y una revelación es un nivel de conocimiento, una experiencia más allá de lo que tus sentidos pueden ver y percibir e ir por la fe
hasta la presencia de Dios. Y eso es glorioso para poder entrar en este momento a recibir la promesa que Él tiene. Entonces, una conciencia que por la fe ha sido justificada te va a librar de la acusación. Hay un enemigo, dice la Biblia. Ese enemigo es el diablo, llamado el enemigo de nuestras almas. Ese enemigo, San Juan 10, dice Jesús, ahí en ese pasaje, que vino para matar, robar y destruir. Ese enemigo mata, roba y destruye cuando logra desarmarte y te desarma por medio de la acusación. La acusación es una forma tan tremenda de provocar destrucción. Y la acusación suele ser razonable cuando encontramos que no damos la talla ni las capacidades para poder alcanzar. Por eso es que la justificación es una revelación poderosa para desbaratar lo que el enemigo viene, no porque seas perfecto, sino por el sacrificio que Jesús hizo. Por eso es que la condenación la hemos estudiado como la raíz más profunda en el corazón. El apóstol Pablo tiene que declarar y decir, ahora pues, se lo dice a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los cuales, dice una versión, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tengo que decirte esto. Las versiones más apegadas a la traducción del original dice que esa parte no aparece en los originales. ¿Cuál parte? La que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que originalmente el versículo dice sí, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y punto. Ahora, ¿por qué razón? Porque si no hay condenación y tú caminas definitivamente por la fe, entraste a la vida del Espíritu. Por consiguiente, cuando dejas de creer, te ubicas en un lugar de injusto. Esto es extraordinario, porque Dios nos está revelando el poder de la justificación. Y eso me va a llevar a descubrir que hay una estrategia común que el enemigo utiliza. Su estrategia es desarmarte, haciéndote pensar y creer de una manera equivocada. Ahora, la estrategia de Dios es enseñarnos a creer. Y esa estrategia tiene por fundamento no tu desempeño, no tus capacidades para sentir que no fallas. Y cuando se habla del plano religioso, vas a encontrar gente que se ocupa en señalar tus errores. Y a ellos tú los puedes esquivar, pero sabes, el mayor lugar de trabajo del enemigo puede ser tu mente, como el lugar preferencial de Dios para trabajar también es tu mente y tu corazón. Por eso es que Romanos 12 dice que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué es eso? Cambiar tu manera de pensar, creerle a Dios, no depender de lo que tus sentidos te dicen, porque ahora mismo tus sentidos te podrían hacer creer que fracasaste, que estás mal, que las cosas no se van a reparar, y escuchas lo que tu enemigo te dice y lo que las circunstancias naturales te están hablando. Tus ojos ven la realidad de lo natural, pero entrar al campo de la fe te hace vivir por una condición en la que te es revelada no tu justicia, porque de esa tú ya estás consciente, que no da la talla. Te tiene que ser revelada la justicia de Dios. Y eso me lleva a ver en las Escrituras que en medio del fracaso, lo voy a ver a través de la Biblia, pero te voy a decir esto, te lo voy a plantear como una pregunta. En medio del fracaso, ¿en qué piensas? ¿De qué estás convencido cuando tú fallas? Si en medio del fracaso te convences de la justicia de Cristo, por eso es que la Biblia nos va a declarar claramente que no hay justo ni aún uno, te lo insisto. Te vas a centrar en el único justo que es Jesucristo. Pero en respuesta a esa pregunta, en medio del fracaso y la crisis en la que ahora puedes sentirte, ¿en qué estás pensando? ¿En que no lo mereces? ¿En que fallaste en algo? ¿En que, y aún así, habiendo fallado, tienes que estar convencido que el Señor no pagó porque tú fueras perfecto? Y si has cometido errores, si han habido circunstancias que te han traído a la convicción de que no va a pasar porque tú no das la talla, Dios quiere que cambies esa convicción, porque te va a ser revelada una justicia que te posiciona en el favor de Dios. ¿Quién es el que te convenció de eso? De que no puedes, que no va a pasar, y eso ha aumentado tu estrés, eso te ha quitado el sueño, y si no te ha quitado el sueño, pues te hizo entrar en un estado
de alejamiento. Y en lugar de venir al lugar santísimo de su presencia, a donde puedes entrar confiadamente, te empezaste a quedar en el camino. Empezaste creyendo y luego fracasaste, luego fallaste, luego te equivocaste. Ok, ahí va el término. Luego pecaste. Y lo inmediato fue creer que no lo ibas a lograr. Y te quedaste afuera. Entonces ahora, ¿quién te convenció de eso? Fue el diablo, fue tu enemigo lanzando dardos a tu mente. Y el trabajo en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, déjame decirte, en el antiguo pacto era tu obediencia a los 10 mandamientos. Pero está demostrado por la palabra de Dios que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Y no se está refiriendo a las obras ceremoniales de la ley, se está refiriendo específicamente a los 10 mandamientos que nadie los pudo guardar ni cumplir en su totalidad. Empezando por el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Nadie puede presumir de haberlo logrado porque siempre va a haber algo en lo que no dio la talla, excepto Jesús que pudo cumplir esa ley. Ahora, ¿quién te convenció entonces de esa sensación de fracaso? En el nuevo pacto, en Cristo, el Espíritu Santo nunca te convence de pecado. Sí, aunque digas, ¿qué está diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. En el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo no te viene a convencer de pecado. ¿Sabes a qué viene el Espíritu Santo? Ok, este es el tema, esta es la revelación en donde la justicia te ha sido otorgada por Dios, pero te lo voy a mostrar con Biblia. Porque sé que estás diciendo, ¿cómo estás diciendo que el Espíritu Santo no convence de pecado? Te voy a decir de qué convence el Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer con la Escritura. Porque esta mañana es una mañana de libertad, de sanidad, de favor. Vamos a tomar hoy del pan, del vino. Vamos a disfrutar de los beneficios que Él nos otorgó inmerecidamente. Y tienes que alcanzar la bendición que Dios tiene creyendo, no precisamente queriendo ser perfecto. Aunque el deseo de tu corazón sea agradar a Dios, Dios quiere hoy decirte que el Espíritu Santo nunca te señala tus faltas. Y sé que hay gente que ha aprendido, por eso te dije que la estrategia del enemigo es desarmarte poniéndote creencias equivocadas. Y aunque lo hayas aprendido por años, aunque hayas vivido en el contexto religioso creyendo constantemente que cuando te sientes mal es el Espíritu Santo el que te está señalando, te lo voy a decir en términos bíblicos y lo vamos a ver hoy. No hay ningún versículo bíblico con el que se pueda respaldar que el Espíritu Santo vino a convencerte de pecado. Yo sé que hay gente que tiene mucha palabra en su mente y podrá decir, no, sí la hay, yo tengo un versículo. No, tienes que entender el contexto en el que esto fue escrito. Y te lo voy a mostrar porque no hay un versículo que me puedas presentar en donde se diga que el Espíritu Santo te convence y te acusa del pecado. El Espíritu Santo nos convence de la justicia en Cristo y esto es diferente. Incluso cuando fallas, el Espíritu de Dios te lo voy a mostrar con palabra escrita, con escritura del nuevo pacto por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo viene, pero a convencerte de la justicia de Cristo. Hay un pasaje que es importante que lo consideremos, porque aún el no creyente sabe cuando ha pecado. ¿Y sabes por qué sabe? No lo sabe por el Espíritu Santo, precisamente. Aunque luego vamos a ver que al no creyente lo convence de pecado. Pero lo vamos a ver en el contexto de cómo el apóstol Juan lo describe. La conciencia es el principal elemento para tener convicción de pecado. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló en el huerto del Edén, le dijeron que no comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre come de ese árbol, se despierta la conciencia y ahora sí tiene sentido que él está consciente de su pecado. Hasta antes de eso no lo estaba. Primero porque no había fallado y segundo porque no le había sido despertada la conciencia para esto. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios que nos acerquemos con una conciencia limpia. Y esa conciencia no puede ser por nuestros medios, sino porque dice ahí mismo, fuimos lavados, fuimos justificados. Ahora escucha, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo sí te va a convencer. Al no creyente, su conciencia le dice que está mal. Al
creyente, el Espíritu Santo le muestra la justificación por Cristo. No se necesita una revelación del Espíritu Santo para saber que has pecado. Tu conciencia te lo dice. Tu conciencia te lo dice. Por eso es que cuando la conciencia, aún estando en el Evangelio y no ha sido revelada la justificación, puedes pasar toda tu vida, ser un cristiano que siempre anda queriendo agradar a Dios para limpiarse la conciencia, y Dios no te está diciendo que tú puedas limpiarte la conciencia. Aquí es donde viene la revelación poderosa. El Espíritu Santo te va a convencer de la justicia de Cristo, que te limpió la conciencia para entrar ahora al lugar santísimo del que empezamos hablando con una limpia conciencia. Y eso te permite romper cadenas y empezar un proceso de libertad del pecado, de la enfermedad, de la pobreza o de la derrota en la que te puedes encontrar sin importar cuál sea el área. Tu derrota personal, la derrota en tu familia, la derrota en tus finanzas. ¿Cuál es? Pero veámoslo por la revelación que Dios trae. La justicia de Dios sí es una revelación por fe. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17 que en el Evangelio, eso quiere decir que no le pasa al mundo, sino estando en el Evangelio, se revela la justicia que proviene de Dios. Ojo, en el Evangelio, en la buena noticia, cuando se está predicando el Evangelio, lo que vas a tener es la revelación de la buena nueva. Pero veámoslo. En el Evangelio, la justicia se revela, tiene que ser mostrada, pero es la justicia de Dios. Ojo con eso. La cual es por fe, de principio a fin, dice esta versión, que es la nueva versión internacional. De igual manera, las otras versiones dice, es por fe y para fe. Pero esto es extraordinario, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Elementos importantísimos porque se revela, la justicia se revela. Me impacta también que diga que es la justicia que proviene de Dios, no es la tuya. Y si proviene de Dios, tienes que aprender a diferenciar cuándo quieres que Dios te bendiga por tu capacidad de no fallar y cuándo Dios te bendice porque el único que no falló es Cristo y la fe opera de esa manera. En la ley, en el antiguo pacto no era de esa manera. En el antiguo pacto era tu obediencia absoluta a la ley y eso provocaba que si obedecías absolutamente, podías ser bendecido absolutamente. Pero nadie logró ser un cumplidor de la ley en su totalidad. Cuando pusiste tu fe en Cristo, esto cambió y te fue otorgado el entrar hasta el trono de gracia, de favor, por la obediencia de Cristo. Ahora déjame decirte, por eso es que podemos entender que el creyente nunca puede ser convencido, el no creyente nunca puede ser convencido de justicia. ¿Por qué razón? Porque él solo ve su justicia propia. Cuando el creyente encuentra razones para decir no lo merezco, no lo voy a alcanzar, el diablo también va a poner su fuerza y su trabajo para convencerte de tu propia justicia. Entonces miras tus deseos, miras tus fallas, miras tu capacidad para intentarlo y probablemente logras hoy, pero como la tendencia del corazón humano es a fallar, en la siguiente ocasión que fallas y dependes de esa justicia propia, te vas a sentir excluido y te vas a alejar otra vez. Sabes, el Señor no quita su justicia ni cuando fallas. Porque Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Y sé que a mucha gente no le gusta esto porque va a decir, eso da licencia para pecar. Fíjate que no. Precisamente es la clave para desprenderte del pecado. Porque sabes que esa justicia permanece. Por consiguiente, tú no puedes permanecer en esa condición de pecado. El Señor te la ha otorgado gratuitamente y ahora vamos a entender la obra del Espíritu Santo, cómo es que Dios lo hace, cómo es que Él trabaja en esta condición. Juan 16:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo,
Vamos a leer prácticamente desde el versículo 8 hasta el 11, porque dijimos que no hay un versículo en el que se avale que el Espíritu Santo te viene a convencer de pecado. Leamos el contexto de San Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Después Jesús va a ampliar el contexto. Por eso es que hay un principio de interpretación bíblica. De pecado, porque no creen en mí. Ojo, de pecado porque no creen en mí. Tú sí creíste en Él. Entonces a ti no te convence de pecado, porque el versículo ha sido mal interpretado. Hay gente que ha leído y bajo una eh, interpretación errónea le ha puesto cargas a los demás. Pero veamos. Ok, de pecado porque no creen en mí. 10, de justicia, versículo 10, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Entonces, por último, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ok, entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, pero se lo dice a grupos diferentes. Ese es un principio de interpretación bíblica, que aprendamos a distinguir a quién se lo dijo y bajo qué contexto se lo está diciendo. Eso va a ser determinante. Un principio de interpretación bíblica es considerar su contexto y a quién se refiere. Importantísimo. Ahora, por la palabra de Dios, nosotros hemos encontrado libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad, Él es la palabra viva. En ese principio de interpretación, cuando dijo que el Espíritu Santo vendría para, este es el primer punto, dijo que vendría para, número 1, convencer al mundo de pecado. ¿No te imaginas la libertad que esto va a provocar cuando veas que el Espíritu Santo no es el que está señalando tu pecado y eso no te da licencia para querer permanecer en el pecado? Pero ¿sabes a quién convence de pecado? Jesús mismo lo va a aclarar. Está claro que dice de pecado, no de pecados. Está primero en un singular, de pecado, no de pecados en plural. ¿Quieres verlo otra vez? Te voy a regresar el versículo, si me permites acá, para que lo podamos ver conforme a la escritura. Acá está, es el versículo 9. Convencerá de pecado. Convencerá al mundo, desde el 8, de pecado. Es la primera parte. Después vamos a ver a quién le dice de justicia. Y luego vamos a ver a quién le dice que lo convencerá de juicio. Ahora, impactante, para poder traer libertad. Me voy a ubicar por donde íbamos entonces. Acá, cuando dijo que vendría para convencer al mundo de pecado, está claro que dice de pecado, no de pecados, porque hay un pecado en particular que tiene el mundo. Es el pecado de la incredulidad, de no creer en Jesús. Ahora, punto importante, convence al mundo. Tú no eres el mundo, tú eres un creyente. Entonces, ¿qué es lo que le dice al creyente y qué es lo que le dice al mundo? Esta mañana el tema es la revelación de su justicia. La importancia de que nos sea revelada su justicia. Ahora, aunque Jesús murió por todo el mundo, cada uno debe creer en lo individual. Tú sabes que Él derramó su sangre por todo el mundo, pero no todo el mundo va a creer en Él o ha creído en Él. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, es decir, está abierta la posibilidad de creer o de no creer. Todo aquel que cree en Él tiene la vida eterna. Ahora, cuando dijo que el Espíritu Santo vendría, este es el punto 2, para convencer de justicia, por cuanto voy al Padre, no me veréis más. Ese verbo relacionado con ver está en un plural y está en segunda persona. Se lo está diciendo a los discípulos que están con él. Entonces, convence de justicia ¿a quién? ¿Al mundo? No, al mundo lo convence de pecado, ya lo vimos. Al creyente, al que
ha sido su discípulo, porque se lo está diciendo en el contexto, no me veréis. Esto es bien importante. Si estás llevando la línea de pensamiento de lo que estamos tratando, vas a recibir hoy la palabra de que el Espíritu Santo a ti te convence de justicia, no te convence de pecado. Porque acaba de decir que al mundo lo convence de pecado por cuanto no ha creído en él, pero tú has creído en él. Entonces, a ti te convence de justicia. Ese no me veréis está en segunda persona y en plural. Se refiere a sus discípulos a quienes les hablaba. Entonces, a ellos los convence de justicia. A los creyentes les es revelada la justicia de Dios. Por eso vimos Romanos 1:17 en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Interesante que sea en el Evangelio. Entonces, por eso es que nos convence a nosotros de la justicia en Cristo. Ahora, convencer es un proceso. Convencer tiene que ver con la experiencia de cambiar tu pensamiento y tener plena certidumbre de fe, así como lo acababa de decir el apóstol Pablo. Acérquense en plena certidumbre, en plena confianza por la fe. Otro pasaje extraordinario es el mismo de Hebreos, que va a decir, entren confiadamente al trono del favor que ustedes no merecen. Esa es la justicia de Dios puesta sobre tu vida. Ahora, no es la justicia de nuestras obras, sino es la justicia de Cristo en nosotros. Nosotros podemos confiar en nuestras obras y nuestras obras luchan por querer alcanzar, por querer lograr, por querer cumplirle a Dios. Pero cuando viene la justicia de Dios, aún el mundo no va a entender. Y te va a señalar y te va a decir hipócrita y te va a decir qué haces tú hablando de Dios y eres esto y eres lo otro y eres aquí desde su punto de vista. Pero sabes que cuando la justicia de Dios te es revelada a ti, a ellos no, tú vas a actuar con confianza para acercarte delante de Dios. Y eso nadie te lo puede quitar, eso nadie te lo puede negar cuando tú lo estás viviendo, aunque ellos no lo vivan. Ellos van a creer que tú vives como ellos viven, pero a ti te fue revelada una condición en particular por la que te ha sido dado el favor de Dios. Justicia no es hacer lo correcto, sino es ser lo correcto delante de Dios por haber creído en Cristo correctamente. Otra vez, quise plasmar este pensamiento y dejarlo acá para que lo pudieras leer. Justicia no es hacer lo correcto, porque por mucho que hagas, no vas a alcanzar ser perfecto. Entonces la justicia desde el punto de vista del nuevo pacto es creer lo correcto. Si tú haces lo correcto, tú dependes de ti mismo. Si tú crees lo correcto, tú crees en la justicia de Dios, más que en la capacidad tuya. Extraordinario para saber que creíste en el único justo, en el único recto, en el único capaz de otorgarte un favor que no mereces. Hebreos 8:12 dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Puedes notar esto, por favor? Si la escritura, literalmente, en esta versión que es la Biblia de las Américas, lo pone así, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca, ¿por qué dice nunca? Nunca más me acordaré de sus pecados. Por favor, veamos, si el Espíritu Santo viniera para convencerte de pecado, ¿por qué acá dice que nunca más se va a acordar de tus pecados? Entonces, no hay escritura que pueda avalar que el Espíritu Santo te convence de pecado, pero sí hay escritura para avalar que no te convence porque no se acuerda más de tus pecados. Eso solo te lleva a decir que Él quiere que tengas convicción de que fuiste hecho justo a pesar de tus pecados. Ahora, Dios no se acuerda más de nuestros pecados porque no hemos fallado. O Dios no se acuerda más de nuestros pecados porque fueron pagados, borrados, limpiados, perdón,
a través del sacrificio de Cristo. Ahora entiendo por qué la primera carta de Juan en el capítulo 1 y versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ya casi terminando, tengo que decirte, el Espíritu Santo es tu consolador. Vino para ayudarte, no para gruñirte ni señalar tus faltas. Qué feo es vivir con un gruñón, qué feo es vivir con una persona gruñona. Te regaña, te reclama, te señala, nunca encuentras aceptación, nunca encuentras comprensión. Vivir con un espíritu gruñón no es la condición del nuevo pacto, porque el Espíritu Santo es precisamente eso, es un consolador, es un ayudador. Esa es la palabra que equivale a paracleto, el término con el que Jesús dice, cuando el Espíritu venga, Él los va a guiar a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Y en Cristo lo que tú encuentras es un buen pastor, es el Dios de misericordia. En Cristo lo que encuentras es la verdad y la vida. No encuentras condenación, no encuentras muerte, no encuentras destrucción. Por eso es que todos los que a Él vinieron dice que no los echó fuera. Y vinieron los peores pecadores. Los que vinieron reconociendo esa gracia se sintieron tan cómodos, sin importar su pecado. Él los limpió. Pero de entradita no le señaló el pecado, señaló la justicia que Él ofrecía por su misericordia y por su favor. Extraordinario, impresionante, me encanta ver a Jesús revelado. ¿Sabes cómo lo veo desde todas sus facetas? Como una joya preciosa, como una piedra, que cuando tú ves cómo la luz refleja en Él, en cualquier faceta vas a ver su gracia, su favor, su compasión, su misericordia. Él es la justicia revelada. Por esa causa, el tema de esta mañana, Dios lo quiere marcar en ti. Te está revelando la justicia. Así se llama el título. La justicia que es revelada. Ahora, a los creyentes nos convence de justicia, la justicia de Jesús. No de nuestras obras, no del pecado, pero nos falta un último punto. Te lo aclaro, no es la justicia de nuestras obras, sino la justicia de Cristo en nosotros. Si justicia no es hacer lo correcto, sino creer lo correcto delante de Dios por haber creído, ahora voy a ver el punto 3. También decía que cuando el Espíritu Santo convencería de juicio. Ok, ¿te recuerdas? Juan 16, San Juan 16. Cuando venga el Espíritu Santo los convencerá al mundo de pecado, convencerá de justicia. ¿A quién? A vosotros, los que no me veréis más, eran sus discípulos. Pero el tercer punto es que dice convencerá de juicio. Ahora tengo que declararte esto. Convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ese no es el juicio sobre ti, porque sobre ti no pesa más condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sé que alguien diría, pero el cristiano viviendo en pecado tiene un juicio encima. Sí, pero el Espíritu Santo va a venir y le va a decir, hay una justicia para que te restaures, para que rompa los yugos del pecado, para que salgas de esa condición, una adicción, una enfermedad, una crisis. ¿Sabes qué te va a decir? Así como es Él, así como es Cristo, así eres tú en este mundo. ¿Por tus obras o por tu justicia? No, por la fe, porque justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Extraordinario. ¿A quién se refiere cuando dice que convencería de juicio? ¿Sabes a quién? Al príncipe de este mundo, al diablo, al acusador mismo. Te va a mostrar Dios que el diablo ya ha sido juzgado, ha sido derrotado. Lo dice claramente. Al príncipe de este mundo, y ese príncipe es el diablo. Cuando Satanás viene con Jesús y le ofrece los reinos de este mundo si se postra y lo adora, Satanás dice, porque a mí me fueron entregados. Jesús afirma en otro pasaje, el príncipe de este mundo, él no tiene parte en mí, dice. Era el diablo. El diablo al diablo le fue otorgado poder y autoridad, pero ha sido derrotado, ha sido vencido. Y el juicio fue decretado por Dios.
todos nuestros pecados fueron limpiados en la cruz del Calvario, por lo cual el acta de decretos que había en nuestra contra, dice Colosenses, fue quitada. El juicio fue otorgado a nuestro favor. Ahora, déjame decirte esto. Su justicia es la revelación más preciosa que nos pudo haber sido dada. Así que esta mañana tengo que declarar y decirte, hoy al tomar la Santa Cena, vamos a declarar por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, lo que nos ha sido otorgado. La Santa Cena es la revelación de la justicia que Jesús nos otorgó a través de su sangre y su cuerpo, su carne que fue rasgada, traspasada, como lo decía el versículo de Hebreos con el que empezamos. Ahora, es muy importante que veamos esto, porque es una mañana en la que Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo, con tu vida. Ese proceso debe ser considerado en este momento. El vino, que representa la sangre de Cristo, precisamente derramada para perdón de nuestros pecados, es el elemento que Dios determinó para limpiarnos de toda culpa, de toda mancha, de toda iniquidad. ¿Sabes? Isaías 53:5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que fuéramos sanados. Es el misterio glorioso de lo que pasa con el pan. El pan fue trigo procesado, principalmente aplastado, molido, como el cuerpo de Jesús lo fue. Posterior a eso, Jesús descendió a los infiernos. La Biblia dice que descendió hasta las profundidades, llevó cautiva la cautividad, como el pan fue pasado por el horno, para que el lugar que a nosotros nos correspondía llevar en el infierno fue tomado por Él definitivamente. Entonces hoy vamos a tomar de este pan y del vino particularmente. En Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. ¿Por qué y para qué la derramó? Tanto el pan como el vino son el pago, el precio que Jesús pagó para el perdón, para que fuéramos constituidos justos delante de Dios. Romanos 1:17, que fue la escritura que hoy trabajamos, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Eres capaz de creerle hoy a Dios que por esa justicia, por ese cuerpo que fue molido y por esa sangre que fue derramada, sabes, el cuerpo fue traspasado para nuestra sanidad, la sangre fue derramada para nuestro perdón? Son dos elementos importantísimos. Yo sé que muchas veces declaramos que la sangre de Cristo nos libra, nos cubre, y no lo descarto porque fue puesta sobre los dinteles la noche que el pueblo de Israel sale para evitar que el destructor los tomara. Pero ¿sabes qué representaba ahí? Que no había pecado y no había iniquidad por la que el destructor podía tocarlos. Porque vas a creer que Dios va a restaurar tu hogar, que Dios va a restaurar tu familia, que Dios va a restaurar tus finanzas, que el Señor te va a hacer libre de toda atadura de pecado. Si estás lidiando ahora mismo con una adicción, con un pecado con el que te sientes avergonzado, deja que el Espíritu Santo te convenza ahora de justicia, la justicia de Cristo. Y esa convicción es poderosa para que entiendas que así como Jesús es, así eres tú en este mundo. Te quiero invitar entonces, si estás en casa, ya tienes los elementos, si estás con familia, el apóstol Pablo le dice a los corintios que cada uno que va a tomar la Santa Cena debe examinarse a sí mismo. Y examinarse es para encontrar nuestra condición de necesidad. Y que debe discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque si no la tomaría indignamente. Si tú crees que tomarla indignamente es tomarla sin pecado porque no has fallado, nadie la podría tomar porque todos pecamos. Pero cuando la justicia te es revelada, entonces ya no estás tomándola de manera inmerecida. Entonces entraste a la dimensión donde la justicia de Dios te hace digno
para ahora creer que ese milagro que tanto has deseado sucede hoy. El Señor te va a sanar en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y te voy a decir, si ya estamos listos, por favor. El que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esto es extraordinario para saber que si permaneces en él no hay derrota, en él no hay fracaso, en él no hay enfermedad, porque Jesús mismo te está diciendo que permanece en ti. Esta mañana el Señor va a traer una revelación gloriosa para sanarte de cualquier enfermedad, para restaurar tus finanzas, porque Él se hizo pobre para que seas enriquecido. Si has creído en Jesús, el precio de lo que ahora estás pagando y te está castigando, Él ya lo llevó habiendo sido castigado. Por esa causa te puedo decir entonces lo que 1 Corintios 11:23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Quieres que oremos antes? Ahí donde está, dile: Señor Jesús, reconozco la necesidad de ser justificado por ti. Te recibo hoy una vez más en mi corazón, aunque ya lo haya recibido. Dile: Señor, mi vida te pertenece. Me reconozco necesitado, me he examinado y lo que encuentro es que mi alma te necesita. Hay áreas en las que necesito ser limpio y tú me declaraste justo y limpio de una vez y para siempre. Así que no confieso para ser perdonado, sino confieso porque ya he sido perdonado. Gracias, Señor, porque hoy recibo sanidad. Hoy recibo restauración. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toma del pan. Yo voy a tomar precisamente una porción de este pan y tú lo vas a hacer ahí en casa. ¿Estás ya listo? Pues hazlo. Y con el pan en tus manos nos vamos a preparar para este momento. Puedes tomar la copa. Con la copa en tus manos y la disposición de Dios en tu corazón, vas a saber que el Señor tiene este momento y quienes están ahí junto a ti van a tomar ahora del pan y del vino también. Por esa causa, el Señor fue que vino, para traer restitución, para traer salvación, para traer vida eterna. Hay gente que está enferma del COVID-19 y si puedes tomar hoy la Santa Cena, tomar el pan y el vino y creer que hay sanidad en esto, tu vida no va a ser igual. Hay gente que está lidiando con un matrimonio, dice el Señor, que está a punto de destruirse. Hoy el Señor te anuncia restitución. Podemos escuchar uno y miles de milagros que suceden cada vez que tomamos el pan y el vino, porque te haces uno con Él. Precisamente esta es la comunión. Y la comunión es hacerte uno con Él. Ahora, lo tuyo y lo mío puede ser injusto y puede ser inmundo, pero Él es santo y puro, y cuando te haces uno con Él, lo que viene a tu vida es la condición en la que el apóstol Juan dice: porque así como Él es, así somos nosotros. Te estás haciendo uno con Él, con el pan y el vino. Siguiendo la escritura, después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria. Levanta el pan y dile: papito, gracias por el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque entregaste tu cuerpo para ser rasgado como el velo que ahora me permite entrar hasta la presencia del Padre. Espíritu Santo, gracias por convencerme de la justicia de Cristo. Tomo este pan para sanidad de toda enfermedad en mi espíritu, alma y cuerpo. Huye la depresión, es reprendida toda enfermedad, todo cáncer se va, toda diabetes, todo rastro de enfermedad, se llame como se llame, queda ahora desautorizado porque comemos del cuerpo que nos da vida. Come del pan. Te damos gracias, Jesús.
por tanto amor y tanta misericordia. Dice la Escritura ahora, en 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Extraordinario. Esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Dale gracias, levanta la copa y dile: Señor, por esta sangre tú me has perdonado, me has limpiado, me has dado una conciencia limpia, no por mi justicia, no porque no tenga errores, no porque no peque, sino porque todos mis pecados fueron limpiados por esta sangre de una vez y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bebe de la copa. Gloria a Jesús por su sangre que nos ha dado la condición de justo. Tiempo extraordinario para recibir el favor de Dios. Por eso es que creo que esta mañana hay milagros que están sucediendo. Todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis. ¿Sabes por qué? Proclamamos constantemente la muerte del Señor. Porque constantemente vamos a necesitar creer que hubo uno que pagó cuando cometemos el error, que hubo uno que pagó cuando nos enfermamos, que hubo uno que pagó cuando más lo necesitamos. Por eso, cuantas veces puedas tomar la copa y comer del cuerpo de Cristo, hazlo. Tú lo puedes hacer en familia. Si quieres hacerlo durante un proceso de enfermedad, hazlo constantemente y vas a declarar vida. Que el Señor te bendiga. Ha sido una mañana extraordinaria. Cree por un mes de julio que está empezando para grandes cosas en tu vida. En el mundo va a haber aflicción, en el mundo van a haber crisis y tinieblas, pero sobre ti será vista su gloria. Que Dios te bendiga. Te quiero invitar a nuestro servicio los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche por este mismo canal de Facebook. Y los domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Hoy a las 4 de la tarde tendremos una transmisión más. Hoy domingo te invitamos a que también puedas participar una vez más de la Santa Cena. Si ya la tomaste, no te preocupes. Va a ser extraordinario que lo puedas hacer. Que Dios te bendiga.